¿Qué tal, mis hermanos? Vamos a meditar hoy en la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema de el equipamiento que Dios ha dado para nosotros a través de la armadura de Dios. Y hoy hablaremos en Efesios capítulo 6, verso 17, acerca del casco de la salvación. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra yelmo es una palabra griega que significa literalmente casco. Así es que esta era una parte muy importante en la armadura del soldado romano. El yelmo de la salvación es tan importante que representa la diferencia entre la vida y la muerte. Seguramente más de uno hemos oído de historias de personas que, motociclistas, ciclistas, jugadores de fútbol americano, que el casco ha representado la diferencia entre la vida, salvar la vida o perder la vida. Así es de que es bien importante y hay muchas actividades en que se usa el casco. Por ejemplo, encontramos en las construcciones, es un casco especial, obviamente en los deportes como el ciclismo, la gente que usa motocicletas, y bueno, la gente que juega fútbol americano. Y vemos que es muy importante, aún como lo dije al principio, en las cuestiones laborales. Un soldador usa una careta que le llama, que es un casco que protege la cara, la vista. Así es de que es muy importante el yelmo. Y el yelmo representa la salvación. Dice la palabra de Dios en esta porción que leímos, que tomad el yelmo de la salvación. La salvación, dice Primera de Timoteo capítulo 5, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8 al 10. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Qué preciosa esperanza, la esperanza de la salvación. Y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces la salvación es muy importante para la vida del ser humano. Y también encontramos en la palabra de Dios que necesitamos nosotros tomar la salvación. Dice, tomad, ¿verdad? El yelmo. El yelmo de la salvación, dice el versículo, tomad. La palabra tomad nos da la idea de que es una decisión de uno, tomarla, dejarla. Y cada uno que vivimos en esta tierra podemos ser salvos, pero solamente va a disfrutar de la salvación el que tome ese yelmo de la salvación. Ahora, ¿cómo somos salvos? Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces somos salvos por pura gracia, por la gracia de Dios. Y el medio es la fe, creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice que esto no es de nosotros, es un don de Dios. Dios da este don al ser humano. Así es de que Dios está ofreciéndolo y el que lo quiera tomar, lo puede tomar para defenderse. Ahora, después de obtener esa salvación, hay que ocuparnos en esa salvación, hacer acciones, ¿verdad? Para que esa salvación se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos capítulo 2, verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? El descuido de usar ese casco de la salvación puede causarnos la muerte espiritual también. Así es que es muy importante ocuparnos en la salvación. Hay áreas que el casco o el yelmo de la salvación protege. Protege nuestro cerebro, protege nuestra cara. Entonces podemos decir que protege nuestra mente también y nuestros sentidos.
Si hemos sido salvos por la gracia de Dios, debemos manifestarlo en nuestra forma de pensar, por ejemplo. La forma de pensar. Dice el libro de Proverbios que el hombre es lo que piensa. Y bueno, la Biblia nos invita en muchas ocasiones a tener la mente de Cristo, a traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. La mente podría ser como el campo de batalla y que si lo tenemos protegido por el casco de la salvación, nuestros pensamientos van a ser pensamientos de gente salva, de gente alcanzada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de cuidar nuestra forma de hablar. El casco también formaba parte de la protección para nuestra cara, y en la cara está en la boca, está los ojos, está en los oídos, ¿verdad? Así como los sentidos. Y bueno, en cuanto a nuestra forma de hablar, debemos de cuidar nuestras palabras, recordando que nuestra forma de hablar nos identifica como gente salva. Nuestra forma de hablar. Al apóstol Pedro lo reconocieron por su forma de hablar cuando negó a Jesucristo. Y bueno, las palabras que nosotros decimos, dice la Biblia que hay poder, porque en la palabra está el poder de la vida y de la muerte también. Y bueno, también al mirar, dice la Biblia que Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar cosas que no eran correctas delante de Dios. El oír, desde luego, dice la palabra de Dios que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces también están protegidos nuestros oídos como oídos de una gente salva para escuchar la voz de Dios, y obviamente también renunciar a toda voz que no le agrade a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 15, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces del corazón salen todos los malos pensamientos, y los pensamientos están en la cabeza. Entonces tomemos el yelmo de la salvación y comportémonos como gente salva, usando esta parte de la armadura especial para que toda nuestra cara, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento sea guardado como gente que ha conocido la salvación de nuestro Dios. Dios les bendiga. Bonito día.